la carta a Judas. La carta a Judas. Vamos a leer un versículo, pero especialmente vamos a leer una frase que nos va a servir de punto de partida para la meditación de la palabra de los judíos en esta tarde. Bueno, aprovecho hago un paréntesis para dar a mi querida Karina, que nos está visitando. Mi querida Karina, nos da gusto verte aquí. Bien, vamos a leer el versículo 1 de esta carta. Nada más tiene un solo capítulo, pero especialmente vamos a poner atención en la última frase de este versículo. Por favor, ahí en sus lugares, con referencia a la palabra de Dios, lo leemos todo. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Esa es la frase. La palabra guardados puede referirse a cuidados o puede ser en relación a la seguridad que el Señor nos da en nuestras vidas, seguridad de salvación. En esta tarde vamos a meditar, no tan profundamente, porque hay muchos pasajes de la Biblia, hay mucho que meditar, hay mucho que la Biblia nos enseña acerca de una manera tan especial que Dios nos ha tratado en relación con nuestra salvación. Es decir, que Dios nos da plena seguridad de nuestra salvación. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia a nosotros, nos da completamente la certidumbre de que al estar en Cristo le vamos a pertenecer a Él desde el momento en que le recibimos hasta por toda la eternidad, y que no va a cambiar absolutamente nada. La carta a los Romanos, capítulo 8, de los versículos 37 al 39, el apóstol Pablo empieza a mencionar que nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni ángeles, ni pruebas. Dice Pablo, escribiendo ahí en la carta a los Romanos, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo. Esa es una seguridad grandiosa para nuestras vidas. Desde el punto de vista de la teología evangélica, de la teología que nosotros creemos, que la teología que nosotros tenemos, hay dos ramas, hay dos divisiones muy grandes. A veces no nos metemos en términos teológicos, a veces como que no nos gusta meternos en esas cosas de estar pensando en situaciones técnicas de la Biblia, como que no nos gusta estar mirando tanto los diccionarios, en los significados de las palabras. Simplemente nosotros tomamos en un sentido común pues ciertos pasajes o los pasajes de la Biblia y nos los apropiamos, y si hay una promesa nos la apropiamos, si hay un mandamiento pues vamos a cumplirlo, si hay algo que la Biblia nos está enseñando lo aprovechamos, etc., pero sin meternos tanto en aprietos. Pero sin embargo, la doctrina requiere de estudio, la doctrina requiere de meterse de lleno a comprender los significados de la palabra de Dios y hasta en un momento defenderla, defender esa enseñanza. Veamos por favor todavía en Judas, en el versículo 3, dice de la siguiente manera. Judas 3 dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué debemos de hacer como creyentes? Dice el apóstol, dice Judas, el escritor de esta carta, que contendáis ardientemente, que contendáis con pasión, que contendáis con entrega la enseñanza, la doctrina que hemos recibido de la palabra de Dios para nuestra fe, lo que Dios nos ha dado de esta salvación común. Hay que defenderla, ¿sí?
No simplemente decir, bueno, pues esto lo dice tal hermano, eso lo dice tal libro, y bueno, pues así lo dice y se acabó. Yo me concreto con que voy al cielo y se acabó. No, no es eso solamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se metiera a su casa un ratón? ¿Qué hace usted si se le mete? A ver, ¿a cuántos se nos ha metido un ratón en la casa? ¿A cuántos? Pues a la mayoría, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Lo dejamos? Le dijimos, ya entró Mickey Mouse, ahí que se quede a vivir, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo sacamos y lo buscamos hasta por donde no, ¿verdad? Porque los ratones a veces buscan los lugares más secretos de nuestra casa y hasta que no lo sacamos no quedamos contentos, ¿sí? ¿Le ha pasado tener un ratón por varios días? Sí, ¿verdad? Tal vez por varios días. Y entonces hasta que usted no lo saque, hasta que no lo da por muerto, pues no queda tranquilo. Porque usted sabe los problemas que le causa un ratón. Empieza a afectar su ropa, se come el papel, se mete en su comida y etcétera. Entonces hay que sacarlo. Y usted pone mucho empeño. Eso es lo que en cierto sentido quiere decirnos Judas. Hay que defender nuestra fe. Lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, hay que defenderla. Por ejemplo, si la gente dice, no, esa Biblia fue escrita por hombres, la Biblia no es de Dios, ese es un libro como cualquier otro. ¿Usted qué tiene que decir? No, sí está bien. Usted tiene que decirle así, no, usted lo defiende, no, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que transforma a la gente porque me ha transformado a mí. Yo creo en este libro, yo creo que Dios nos ha hablado a través de este libro. Y en este libro encontramos la salvación. Y usted lo defiende, y usted está consciente de lo que Dios le ha dado. Así ocurre, o mejor dicho, así debe de ocurrir en nuestra vida espiritual con relación a las enseñanzas que Dios nos ha dado. Y vuelvo a repetir, hay dos corrientes teológicas. Hay una corriente que se llama arminianismo. Esa corriente viene por el nombre de un teólogo muy famoso de Europa en el tiempo de la Reforma que se llamaba Arminio. Y hay otra corriente que se llama calvinismo. Son las dos corrientes, el arminianismo y el calvinismo. ¿Y de dónde viene el calvinismo? Viene del nombre de otra persona, un teólogo, un escritor cristiano, igual muy famoso, que se apellidaba Calvino, se llamaba Juan Calvino, ¿sí? Y Juan Calvino decía, obviamente estudiando la palabra de Dios, porque eran estudiosos estos teólogos, Arminio y Calvino eran muy estudiosos, pero tenían puntos de vista totalmente diferentes con respecto a la salvación. Calvino decía, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, cuando se arrepiente y por fe acepta la gracia de Dios, entonces Dios le da la salvación y nunca la pierde. Nunca se pierde la salvación. Ahorita vamos a ver por qué razón lo decía así Calvino. Pero Arminio decía, Dios da en su gracia la salvación, sí, y Cristo murió precisamente por los pecadores. Pero si llegas a pecar, si le llegas a fallar a Dios, pierdes la salvación. Y entonces ahí están las dos corrientes. El arminianismo que dice que se pierde la salvación y el calvinismo que dice que tenemos la salvación segura. ¿A quién creerle? Bueno, ya vienen las votaciones en el Estado de México, ya viene, usted va a votar por Morena, bueno, mejor no hablamos de los partidos políticos, pero podemos tomar votaciones así, votaciones con respecto a las enseñanzas de la palabra de Dios. No. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay ese tipo de situaciones donde pues hay una enseñanza de unos hermanos, vamos a poner así, como en el caso de Arminio, y otra enseñanza como en el caso de Calvino? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, hay que seguir el consejo del Señor Jesús, escudriñar, ¿qué cosa? Las Escrituras.
Entonces lo que tenemos que hacer es meternos de lleno a las Escrituras para ver si lo que Dios dice en su palabra o lo que están enseñando estos hermanos es verdad. No nada más así aceptarlo, no nada más decir, bueno, pues es que este hermano es muy conocido, este hermano ha escrito muchos libros, este hermano nos enseña muy bien, pues de seguro que él pues tiene la razón. ¿Sí, hermanos? ¿Así debemos de aceptar una enseñanza? No, es que hay que estudiarla. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, no una iglesia, un grupo de judíos que cuando el apóstol Pablo llegó y predicó el Evangelio, inmediatamente empezaron a escudriñar las Escrituras. ¿Quiénes fueron? Los de Berea. Vamos a Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Vamos a leer los versículos 10 y 11. 10 y 11. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Lo leemos todos juntos, hermanos, todos juntos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor, todos juntos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Llegó Pablo a la sinagoga de la ciudad de Berea. Hagamos de cuenta que esta es la sinagoga. Hagamos de cuenta. A ver, hermanos, pregunta de conocimiento bíblico. ¿Cuándo se reunían los judíos a escudriñar o a estudiar las Escrituras en la sinagoga? Los sábados, exactamente. Hagamos de cuenta que es un día sábado. Hoy es un día sábado. Esta es una sinagoga. Somos judíos. Hagamos de cuenta. Entran dos señores por la puerta, llegan hasta el frente y reconocemos que también son judíos, igual que nosotros, que vienen de cierto lugar, y ellos nos dicen, tenemos un mensaje para ustedes. Y entonces les damos la oportunidad de hablar. Ellos empiezan a decir, queremos predicarles de una persona que murió en la cruz por todos nosotros, pagando por nuestros pecados, redimiéndonos en la cruz para que de esta manera podamos restablecer nuestra comunión con Dios y la justicia de Dios sea satisfecha. Y les decimos, ¿y ustedes quiénes son? Pues yo soy Pablo y yo soy Silas. ¿Y porque son Pablo y Silas? También, tienen toda la razón. ¿Les decimos así? Si somos de Berea, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces miren, a ver, Pablo y Silas, aquí tenemos los rollos y vamos a escudriñarlos y a ver si lo que dicen ustedes es verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero como ahora se ha hecho muy popular Dante Gebel y Joel Osteen y Chuy Olivares y Sugel Michelén y Miguel Núñez, el dominicano, y muchos así, y como predican bien bonito, ¿cómo se llama el de allá del norte de la ciudad, aquí del DF, muy popular, Aldusi, Armando Aldusi, y como se han hecho muy populares, pues es que es Armando Aldusi, no es que Sugel Michelén, es que es el predicador que usted escuchó, hermano Roberto, Adrian Rogers. Como es Adrian Rogers, pues lo que dice él está bien, ya para qué le busco, ¿sí? ¿Tenemos que hacer eso? No. ¿Qué hicieron los de Berea? Fíjense bien que la palabra que aparece en Hechos 11 es la misma palabra que aparece en Juan 5:39.
Por favor, veamos otra vez Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y aquí viene la palabra, escudriñando. Ahora vámonos hasta Juan 5:39, por favor. Juan 5:39. Y a ver, hermano Ale, usted que es rápido en esgrima. Juan 5:39, ¿qué dice este texto? Ahora les quiero preguntar, gracias Ale, les quiero preguntar, ¿estos judíos de Berea hicieron caso al consejo de Jesús? Sí. ¿Y ese es el consejo que vamos a seguir nosotros? Así debe de ser, debemos de seguir el mismo consejo. Por eso es que debemos de estar estudiando, meditando todos los días la palabra del Señor, para que cuando llegue un predicador, por muy famoso que sea, por muy impactante, por muy buen conocedor de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escudriñar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con respecto a la famosa doctrina de la seguridad de la salvación, donde los arminianos, es decir, los seguidores de Arminio, dicen que la salvación se pierde? Ahora déjeme decirles, ¿quiénes son seguidores de Arminio? Pues los hermanos metodistas, los hermanos pentecostés, los hermanos nazarenos. ¿Quiénes son calvinistas? Los hermanos bautistas, los hermanos presbiterianos y no sé qué otros grupos más. Nosotros somos calvinistas. O sea, hablando en el sentido de las corrientes teológicas, ¿sí? Los hermanos pentecostés, los hermanos metodistas y los nazarenos forman parte de la corriente arminiana. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si llegamos a pecar, si le fallamos al Señor, se pierde nuestra salvación. ¿Y qué decimos nosotros los calvinistas? Que al aceptar al Señor Jesucristo, aunque en un momento dado lleguemos a cometer un pecado, pero la salvación no se pierde. Ahora, ¿quién tiene la razón? Eso, muy bien, Alejandrín. Dios tiene la razón. ¿Y dónde tiene la razón? En su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meternos de lleno, escudriñar. Ahora veamos, por favor, vayamos a lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, por favor. Vamos a leer todos juntos los versículos del 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. ¿Qué dice este pasaje? Lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Esto es seguridad de salvación o no es seguridad de salvación? Quiere decir que en un momento dado, por mi debilidad, porque me descuido espiritualmente y llego a pecar, pierdo mi salvación. Pues veamos lo que dice aquí el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no ¿qué cosa? ¿Cuándo? ¿Cuándo no van a permanecer? No perecerán, perdón. ¿Cuándo no van a perecer? ¿Y qué es jamás? Jamás es nunca, jamás. Nunca. Miren, aquí está Alejandrito. Aquí está Alejandrito. Supongamos que Alejandrín recibe un premio y se va a vivir a Australia. Y allá en Australia, Alejandrito dice: ay, qué feo apellido tengo de gamero. No me gusta, me voy a apellidar ahora
Robinson porque estoy viviendo en Australia. Ahora me voy a cambiar mi apellido por Robinson. Aunque se cambie el apellido, ¿deja de ser hijo del hermano Alejandro? No. Y aunque Alejandrito hasta se cambie de tipo de sangre, ¿deja de ser hijo? No. Nosotros dejamos de ser hijos de Dios, porque Jesús está diciendo claramente, y no perecerán jamás. Ahora veamos todavía un énfasis más que hace el Señor Jesús en este pasaje. Dice, no perecerán jamás, y todavía dice, y nadie, ¿y quién es nadie? Pues nadie, ninguna persona, ni nadie las, ¿qué cosa? Arrebatará de mi mano. Ahora, dice el Señor Jesús, yo tengo a mis ovejas, están conmigo, me siguen, ninguna de ellas va a perecer, jamás. Ni tampoco van a ser arrebatadas de mi mano. Yo soy el buen pastor. Si ustedes ven el contexto, Jesús es el buen pastor. Ninguna oveja se me va a salir de mi mano. Pero fíjense bien, todavía da más seguridad en el siguiente versículo. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y qué vuelve a decirle el Señor? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Y si es nadie, es nadie. Así es que fijémonos, nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús, ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Ahora, dice por ahí, es que el diablo puede venir y nos puede tentar y nos saca de la vida cristiana y entonces se pierde la salvación. ¿Quién es más fuerte, el diablo o el Señor Jesús o el Padre? Sí, el Señor Jesús es mucho más poderoso y el Padre. ¿Puede el diablo arrebatar de la mano del Padre a alguien? Jamás. Entonces ahí está la seguridad de nuestra salvación. El diablo puede acusarnos, el diablo puede meternos zancadillas, el diablo puede hacer lo mismo como lo hizo con Pedro, nos puede zarandear, nos puede hacer la vida, como decíamos vulgarmente, de cuadritos. Pero nunca va a hacer que perdamos la salvación, porque el Señor Jesús nos está dando claramente esa promesa. Ahora, ¿cuándo se ha equivocado Dios? Nunca. Si nunca se ha equivocado, entonces las palabras que está diciendo aquí son palabras fieles. Ahora, alguien puede decir, a ver, pastor, pero ¿cómo es que Judas, que seguía al Señor Jesús, se perdió? ¿Cómo es que Judas, siendo un apóstol y haciendo milagros y escuchando las enseñanzas del Señor Jesús, se perdió? ¿Qué podrían pensar ustedes de Judas? Pues vamos a ver lo que dice la Escritura, porque tenemos que escudriñar lo que dice la palabra del Señor, porque ahí está el asunto, ¿sí? Por favor, vayamos ahora. Capítulo 13, vamos al capítulo 13, allá adelantito del Evangelio de Juan, y vamos a ver la situación de Judas. Dice en el versículo 26 y 27, fíjense bien lo que dice este texto, ¿sí? Estamos en Juan, capítulo 13, versículos 26 y 27. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿De qué se estaba refiriendo el Señor cuando dice aquel es? Pues de aquel que lo iba a entregar, exactamente. Si ustedes ven los versículos adelante, o atrás mejor dicho, de quién iba a entregar al Señor Jesús. Ahora sigamos leyendo. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Por qué se lo dio a Judas? ¿Por qué piensan ustedes que se lo dio a Judas? ¿Por qué no mejor se lo dio a Pedro? Estaba Mateo, estaba Juan, estaba Andrés, estaban otros apóstoles. ¿Por qué no se lo dio a ellos? Porque veamos lo que ocurrió en el versículo 27. Versículo 27 dice, y después del bocado, ¿qué ocurrió? Ahora déjenme hacerles la pregunta. ¿Judas era de Cristo? ¿Le pertenecía al Señor? ¿O no? ¿Judas le pertenecía al Señor? ¿Era un verdadero seguidor de Jesús, Judas?
Pues esta frase dice todo lo contrario. Dice: Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas no era espiritualmente seguidor de Jesús. Aunque físicamente le seguía o emocionalmente le seguía, pero espiritualmente no estaba unido a Cristo. Ahora veamos este pasaje, Juan 17:12, allá adelantito, hablando todavía de Judas. Juan 17 y versículo 12. A ver, lo leemos todos juntos, por favor, hermanos. Juan capítulo 17 y versículo 12. Dice de la siguiente manera, todos juntos lo leemos: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición? Es Judas. ¿Y qué sucedió con Judas? Pues ahí lo dice, se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque no era de Cristo. Entonces, aunque Judas era un apóstol, porque así lo dice la escritura, vamos a verlo en Mateo capítulo 10, por favor. Veamos lo que dice Mateo capítulo 10 para que no tengamos dudas acerca de la posición tan especial que tenía este hombre. En Mateo capítulo 10, fijémonos lo que dice, por favor, en los versículos del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, fíjense bien, hermanos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, ¿qué? 12 apóstoles. Veamos que utiliza la palabra apóstol. Los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Dice, son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo; Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; ¿y quién más? El que también le entregó. ¿Era apóstol o no era apóstol? Ahora, como apóstol, ¿qué actividades realizaba? Pues veamos el versículo 1. ¿Qué actividades realizaba Judas como apóstol? Dice que tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar. ¿Y para sanar qué cosa? Toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sanaba a los enfermos? Sí. Hay gente que dice que sana a enfermos. ¿Han escuchado programas de televisión o visto programas de televisión donde hay una persona que dice: no, vamos a sanar a esta persona, y le ponen las manos y cae y por ahí dice: no, ya está sanado, ya está. ¿Hay ese tipo de personas? Sí. Bueno, ¿Judas lo hacía, sí o no? Judas también lo hacía. Pero, ¿era de Cristo o no era de Cristo? Entonces, ¿una persona puede echar demonios sin ser cristiano? Sí. ¿Puede sanar sin ser cristiano? Pues sí. ¿Puede predicar sin ser cristiano? ¡Claro que sí! Fíjese bien qué tremendo es esto, y qué engañoso en un momento dado, porque alguien puede decir: no, pues es que yo soy miembro de una iglesia cristiana. Bueno, ¿y cómo sabemos que es cristiano? ¿O cómo sabe usted, cómo está seguro de que es cristiano? ¿Solamente porque tiene la membresía en una iglesia? Hay personas que se bautizan y son cristianos. Entonces, fíjense bien qué problema es este, porque aquí es una situación espiritual. Y veamos, por favor, y ya no lo sabemos perfectamente, lo que el Señor Jesús dice en el capítulo 7 de Mateo capítulo 7, versículo 21, dice de la siguiente manera, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, fíjese bien, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿quién hace? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que hace. Esa es la gran diferencia. Hace la voluntad del Padre.
Si el padre dice perdona, ¿qué tiene que hacer? Pues perdonar. Si le dice el padre alaba y adora a Dios, pues eso es lo que hace, porque hace la voluntad de Dios. Si el Señor le manda a misionar, pues es lo que tiene que hacer, porque hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la distinción entre alguien que realmente es cristiano y alguien que no lo es, aunque hace cosas como si fueran cristianos? Pues el hacer la voluntad de Dios. Ahora veamos lo que dice el Señor Jesús en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quién echaba fuera demonios de los apóstoles? Judas. Aparte de los demás, era Judas. Y dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí también aparece Judas. Pero ¿qué le dice el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, alguien puede decir: es que Judas, pues sí perdió la salvación, porque entregó al Señor Jesús y se ahorcó. Pero había que preguntar: ¿realmente era cristiano? Pues no lo era. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Pues no. El que se dice que pierde la salvación es que nunca la tuvo. La salvación no se pierde porque es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es la palabra don? ¿Qué significa la palabra don? Un regalo, es un regalo de Dios. Dios no dice, fíjense bien, Dios nos dice: aquí está mi salvación, te la regalo, y después nos dice: a ver, regresa. No, es un regalo para siempre, para toda la eternidad. Si llegamos a perder la salvación, entonces nunca fuimos de Cristo, como Judas. Porque el verdadero creyente no pierde esa salvación, porque es un regalo de Dios. El creyente no vive por él mismo, vive por Cristo. Cristo es el que le perdonó los pecados. Cristo lo salvó en la cruz. Cristo le perdonó por su sangre derramada en la cruz. No es por él mismo, porque si fuera por nosotros mismos, entonces la salvación sería por obras y no por gracia. ¿Y quién va a ser salvo por obras? Nadie, por mucho que se esfuerce. La salvación es un regalo de Dios. Y ahora veamos, por favor, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 24. Romanos 3, del 21 al 24. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 24. Todos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos justificados? Por gracia. ¿Y de qué manera? Gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Que no nos costó nada, sin costo alguno. ¿Ha recibido alguna cosa valiosa, pero gratuita? ¿Le han regalado algo bonito, pero que a usted no le costó absolutamente nada, como un perfume, como, no sé, algo especial? ¿Le ha regalado eso? Sí. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo recibimos. La salvación es tan grande, es tan valiosa, pero Dios nos las dio gratuitamente. Entonces esa salvación la tenemos en nuestro corazón. A nosotros no nos costó, pero sí le costó al Señor, ¿sí? El día de San Valentín, el 14 de febrero, hay muchas parejas, o mejor dicho, muchos novios que andan como desesperados ahí en la plaza buscando un buen regalo, y luego ven por ahí
un perfume de Carolina Herrera, y dice, este le queda. ¿Y cuánto vale? Pues vale 1,800, pues lo compro. Y pagan un buen perfume y se lo entregan a la novia. Dicen, aquí está mi demostración de amor. ¿Y qué hace la novia? Pues nada más lo recibe, porque no le dice, aquí te doy un cheque por 1,800. No, simplemente lo recibe y se acabó. La salvación fue muy costosa. Le costó a Dios el Padre, y le costó al Hijo, le costó al Espíritu Santo traerlo aquí a la tierra, pero a nosotros fue valioso, pero gratuito, gratuitamente. Y Dios no los va a quitar. Ahora, la gran pregunta, ¿y si peco? ¿Y si fallo? ¿Y si no hago lo que Dios me manda? Pues dice Alejandrín que amén. ¿Cómo que amén, Alejandrín? Hay un recurso bíblico. ¿Qué dice 1 de Juan 2:1? ¿Qué dice 1 de Juan 2:1 sin ver nuestras Biblias? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Nos arrepentimos para otra vez tener la salvación o simplemente para restablecer nuestra comunión con Dios? Nada más para restablecer nuestra comunión con Dios, porque la salvación ya la tenemos. ¿Sí? Alejandrito, ¿te has portado mal alguna vez con tu papá? A ver, sinceramente, ¿te has portado mal con tu papi? No, dice que no, dice que no, el que se porta mal es mi papá, dice. Bueno, pero como hijo no nos hemos portado mal. ¿Y por portarnos mal ya dejamos de ser hijos? No. Claro, a veces nos dan una buena tunda, nos dan una buena regañada, nos mandan sin cenar a la cama, no nos dan el domingo, pero de ahí no pasa. Seguimos siendo hijos. Llegamos a pecar en un momento dado, sí, porque le fallamos al Señor. Nuestra carne a veces es débil, pero nuestro gran recurso es el Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Y le decimos, Señor, perdóname porque te fallé, pero sigo siendo tu hijo. Ahora lo último, para terminar. ¿Qué pasaría si realmente creyéramos que se pierde la salvación? Pues hay un problema doctrinal muy fuerte. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 1 y versículo 14. Y este es lo último que vamos a ver. Efesios capítulo 1 y versículo 14. Dice de la siguiente, perdón, es versículos 13 y 14. Son los dos versículos, 13 y 14. 13 y 14. Fíjense bien lo que dice aquí este pasaje. Lo leemos todos juntos. Efesios 1, 13 y 14. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué nos dio como seguridad de nuestra salvación el Señor? Pues dice aquí el texto del versículo 13, el Espíritu Santo. Y nos los dio como un sello. La persona del Espíritu Santo llegó a nuestro corazón como un sello. Y dice el versículo 14, el apóstol Pablo, que ese sello se ha convertido como si fueran las arras. ¿Y qué son las arras, hermanos? Bueno, hoy en las bodas las arras son las famosas moneditas, ¿verdad? Que en un cofrecito, ¿verdad? Bueno, pero la palabra arras aquí en la Biblia significa anillo de compromiso. La palabra arras aquí en el griego significa anillo de compromiso. ¿Qué sucede cuando un joven le da el anillo de compromiso a la prometida, a la señorita? Llama a los papás, porque llama a su papá y a su mamá el joven, y luego llama a los papás de la señorita. En algunos casos, a veces no es así, pero supongamos, llama a sus papás y delante de la casa de su papá, de la señorita, y frente a ellos le dice, a ver, le dice el nombre,
¿te quieres casar conmigo? Y la señorita, claro, muy emocionada, ¿verdad? Porque está pensando en su príncipe azul. Sí, yo sí me caso. ¿Qué hace el joven? Saca el estuche, el anillo de compromiso y se lo pone en el dedo. ¿Qué está diciendo con eso? Que él se compromete con ese anillo y delante de sus papás de que la va a llevar al altar, que no le va a fallar la promesa. Claro, así debe ser, porque a veces ocurre lo contrario. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ese anillo de compromiso no viene de los hombres, es de Dios. Y Dios nunca nos falla. Dios no es hombre para que mienta, dice el libro de Números. Así es que nuestra seguridad está completamente segura, por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sí, a veces le fallamos al Señor. Ojalá que no sea así. Ojalá nos mantengamos siempre firmes, entregados todos los días al Señor. Pero si en un momento dado fallamos, cometemos algún pecado, abogado tenemos para con el Padre. Debemos restablecer nuestra comunión con el Señor, porque la relación con Él, de hijo a padre, es para siempre. La salvación no la perdemos, porque es una obra de gracia ganada en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que tú has hablado en nuestros corazones, y ayúdanos a valorar ese gran regalo que nos has dado para caminar en tu voluntad día tras día y hacer lo que a ti te agrada. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.